Caminen, bestias malditas. Las almas podridas nos están esperando. ¡Ajá! ¡Ajá! Aquel hombre corría como si lo fuese siguiendo el diablo. Las sombras de la oscura calle lo protegían de quienes lo perseguían. Querían hacerse justicia propia por haber abusado de una mujer. Ya hasta sentía el filo de los machetes en su cuerpo que sus perseguidores portaban, o golpes de palos y piedras de las mujeres embravecidas para lavar su honor. No era la primera vez que el sujeto hacía eso. Llevaba al menos 5 abusos a mujeres, pero esta vez había sido descubierto. Por eso quería poner pies en polvorosa a otro pueblo antes que lo atraparan. Corría tan rápido como podía. Su miedo le daba fuerzas. Es algo que no entendemos, pero el terror activa nuestra adrenalina, generando una doble energía al cuerpo. Y eso estaba sucediendo con ese abusador. Su pavor de ser atrapado por la turba de gente para castigarlo, o a la justicia que quería encerrarlo, le dieron fuerzas a sus pies para sacarles mucha distancia. Además, parecía que el diablo estaba de su parte, porque cuando estaba a punto de abandonar el pueblo, de la oscuridad del camino salió una tenebrosa carreta dirigida por un extraño conductor, cubierto con una capucha negra. Se detuvo ante él y con una voz tenebrosa le dijo que si necesitaba ayuda. La repentina aparición del hombre le causó extrañeza. Sin embargo, al recordar que era perseguido por sus fechorías, le dijo que si lo podía sacar de ahí. Aquel carretero le respondió que a dónde deseaba ir. El abusador contestó que cualquier lugar sería bueno, mientras fuera lo más lejos posible de ese pueblo. No miró la maliciosa sonrisa que se dibujó en el extraño al decir eso. Abordó la carreta y se fueron, sin notar que a sus espaldas una densa neblina cubría el pueblo, haciéndolo desaparecer. La carreta, mientras más avanzaba en el escarpado camino, parecía que se la tragaba la oscuridad. El viejo quinqué que alusaba a sus 2 tripulantes era muy débil y desaparecía con la negra noche. Parecía haber viajado mucho en unas cuantas horas en las que casi no habían hablado nada. Entonces, al mirar el escalofriante rostro del conductor, le preguntó que a dónde lo llevaba. El carretero, sin responder la pregunta, le dijo que si recordaba a aquella mujer que había violado en un callejón matándola, o a la que cuando entró una madrugada en su casa, haciendo lo mismo para que no lo delatara, y con las demás que no quería recordárselas porque sentía asco de él, pero en esta última había sido descubierto, por eso vino por él. Era tiempo de pagar sus crímenes. Además, tú mismo me dijiste que te llevara donde yo quisiera. ¿Ya no lo recuerdas? Le dijo el carretero irónicamente. El asesino no entendía cómo sabía todo eso. Tampoco sabía quién era ese tenebroso carretero. Aterrado, quiso bajarse de la carreta, pero no pudo. Parecía estar pegado a ella. El carretero soltó una espeluznante carcajada, diciéndole que al morir todos intentaban hacer lo mismo, pero que de la carreta del Averno nunca nadie podría escapar. No sabía que ya estaba muerto. Sus perseguidores lo habían alcanzado, matándolo, y se encontraba camino al infierno para pagar sus culpas. De repente, a la distancia vieron una luz y la carreta se dirigió hacia ella con paso lento. No había ninguna prisa por llegar. Tenía todo el tiempo del mundo y su cliente podría esperar. No iría a ningún lado sin él. Después de un interminable tiempo, llegaron al lugar y vieron a un joven muchacho mirando 2 inertes cuerpos. Su mirada denotaba enojo, una rabia que sentía por aquellos que yacían muertos a manos de él. La carreta
carreta se detuvo a su lado y el conductor, con una voz autoritaria, le dijo que se subiera y obedeció como un autómata. El abusador trató de aprovechar la parada, saltando de la carreta para huir, pero parecía entrar por un portal porque luego volvió a caer en la carreta. Nuevamente, el carretero volvió a reír siniestramente y le dijo: Iluso, que no entiendes que ya me perteneces. La carreta siguió su camino, perdiéndose en la oscuridad. Los caballos que tiraban de ella por momentos desprendían fuego del hocico y otras veces caminaban descarnados, luciendo su podrido esqueleto. El carretero, al verle su siniestro rostro marcando mucho enojo, le preguntó por qué sentía odio. El muchacho le contestó que necesitaba dinero para drogas y sus padres no se lo quisieron dar. ¿Por eso lo mataste? Respondió el carretero. ¿Cómo que los maté si solo le di un golpe?, le dijo el chico, aún influenciado por las drogas. Aquel conductor volvió a reír diciendo que en efecto los había golpeado, pero después de haberlos matado a puñaladas. ¿Crees que no sé lo que hacías, maldito?, le gritó furibundo el carretero. Les robabas el poco dinero que con trabajos ahorraban para ti. Si no te lo daban, los golpeabas y se los quitabas. Luego te ibas a gastarlo con tus amigos en drogas y mujeres. Pero esta noche terminaste con sus vidas porque ya no tenían dinero para robarles, la misma que ellos gustosos darían por ti. Pero no te preocupes, a donde vamos ya no lo necesitarás. El infierno gustoso alberga malnacidos como tú. Aquel malvado hijo, cuando escuchó al carretero decir eso, borró el enojo de su rostro, poniendo uno de terror, emitiendo un escalofriante grito, el cual no hizo ninguna mella al conductor de la carreta del Averno, y siguió su camino recolectando almas malditas. El chico había sido muerto a tiros por la policía después de haber dado muerte a sus padres. Apenas llevaba 2 almas malditas. No obstante, la noche para él era eterna. Tenía todo el tiempo del mundo para completar su cargamento. Mientras el enviado del diablo recogía almas pecadoras, en otro lado un hombre en su lecho de muerte recordaba lo que había sido en su vida en 60 años. A su mente llegaron aquellos días cuando vivían sus padres y daba todo por ellos, porque ya no podían trabajar, y los cuidó con amor hasta el día que murieron. 2 lágrimas derramaron sus cansados ojos de Miguel al recordar a sus viejitos. También sus pensamientos fueron hasta un nefasto momento de cuando su mejor y única amiga muriera de cáncer, dejando a 2 pequeños solos porque su esposo había muerto antes. Desde entonces, él los cuidó como si fueran suyos, quienes después de 25 años le correspondían, porque ahora ellos estaban al pendiente de él, cuidándolo como a un padre. Había hecho muchas cosas buenas en la vida, favores de corazón que en ningún momento cobraba. Tampoco esperaba recibir nada a cambio, y hoy estaba desahuciado esperando su muerte. Nunca se había casado. No necesitó de eso para cuidar a las criaturas que dejara su amiga después de morir. En eso sus ojos se cerraron, llegando así al fin de su existencia. Partía complacido por haber cumplido su misión en la tierra. Sus hijos le cerraron los ojos, llorando la pérdida de un padre bueno y ejemplar. En la carreta se volvió a mirar otra luz, y el carretero castigó a los caballos con su látigo, desviando el camino hacia aquella luz. Los animales, al sentir el látigo de fuego, relincharon encabritados, lanzando un bufido también con fuego. El emisario del infierno no entendía por qué.
pero por más que usaba el látigo con los caballos para que caminaran, estos no avanzaban mucho. Parecía que una fuerza poderosa se los impedía. Con trabajos y después de mucho tiempo, llegaron a la luz donde apenas había muerto don Miguel. El carretero le ordenó que subiera a la carreta, pero no lo obedeció. Entonces se bajó él mismo para subirlo a la fuerza. Sin embargo, no pudo. Una fuerza invisible no lo dejaba hacerlo. De repente, se abrió un portal de luz entrando un ángel, arrebatándole el alma de don Miguel al carretero maldito. Luego se lo llevó cruzando el portal. Él no era como aquellos que traían la carreta. El emisario del infierno no podía llevarse a alguien que solamente había hecho el bien en la tierra. Don Miguel ya iba directo al cielo. El carretero, con frustración, volvió a azotar a los caballos y se fue en busca de más almas corrompidas de pecados para llevárselos al Averno.